Pasando a otro nivel de la preparación del nacimiento del niño. Vamos ahora a tocar en estos días algunas citas bíblicas que nos hablen del anuncio del nacimiento del Señor que se encontraba en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver cómo todas esas promesas se cumplieron en Cristo Jesús. Y arrancamos con una cita que me gusta a mí mucho, que está en el libro de Miqueas, uno de los profetas llamados profetas menores. Capítulo 5, versículo 2 dice: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El Señor ya estaba preparando al pueblo desde mucho tiempo atrás. Y, y lo curioso es cómo se cumple la palabra, cómo todo lo que el Señor tiene escrito en la Biblia se cumple, y mucho más esas promesas maravillosas que habían de que un Salvador vendría. Y empieza por decir dónde van a ser. Estamos hablando del libro de Miqueas, hablando de muchísimos años antes del nacimiento de Jesucristo, siglos antes. Y el Señor ya había dicho que Él iba a nacer en Belén. Pero para entender un poco por qué nace el niño Jesús en Belén, tendríamos que volver al Nuevo Testamento y hablar un poco acerca de lo que estaba preparado para el nacimiento, ¿no? En el libro de Lucas, en el capítulo 2, habla de cómo se iba a presentar esa situación, y preciso lleva a María y a José a Belén. Hubo un edicto que dictaminó un César de su época que se llamaba Augusto, que exigía que todos fueran censados. La palabra que aparece en la Biblia dice empadronados, pero es exactamente lo mismo, es sacar el listado de toda la gente que hay, y, y toda la gente que estaba bajo el régimen del pueblo romano, que era la nación más poderosa que había en esa época. Y el pueblo de Israel estaba sometido a Roma. Entonces, para que fueran empadronados era necesario que todos fueran al lugar de nacimiento del varón de la familia. Y el varón de esta familia era José. Y tenía que llevar a María embarazada hacia Belén para que allí fueran censados. Y ellos iban desde Nazaret hasta Belén, y, y allí en Belén se da el nacimiento del niño. Miqueas ya lo había dicho, pero Miqueas, quiero, quiero analizarlo desde otro punto de vista, el tema de Miqueas, y es: ¿a quién escoge el Señor para maravillar al mundo? Y Belén era una ciudad sumamente pequeña. Bueno, ¿por qué tenía que ir José allá a Belén? Porque José era de Belén. Y recuerdan que de Belén también era David. Entonces allí se iba a dar el nacimiento de alguien de la casa de David, que iba a estar por siempre en el trono sobre el pueblo. Se cumple todo lo que la palabra estaba diciendo. Y una ciudad pequeña, un pueblo
enquistado allá en una montaña con muy pocas casas. Y allí llega todo el mundo a ser censado. Y recuerdan que dijimos que no fue en diciembre, ¿no? Entonces que quede claro que fue en otra época del año. Iban a ser censados allí y el Señor demuestra cómo de los pequeños hace grandes gigantes. Y yo quiero que hoy pienses en eso. Tal vez tú sientas que estás muy mal, sientas que eres pobre, que estás abandonado, que nadie te quiere mirar. Así era Belén. Pero allí el Señor mandó a nacer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tal vez de ti nazca una gran nación. Tal vez tú, pastor, puedas estar preocupado porque tu iglesia es muy pequeña, porque las ofrendas no alcanzan ni para mantener el arriendo de un local o para cosas como esas. Pero piensa que de ti el Señor va a engendrar o a nacer una gran nación. O tal vez tu mamá estés viendo que tus hijos o tu hijo, tu hija, están en la droga, están perdidos en los vicios, están sometidos a las pandillas. Pero tienes que orar por ellos, ¿sabes por qué? Porque ellos son como Belén, una ciudad pequeña, pero de la cual el Señor va a ser una gran nación. Así que descansa en el Señor y confía en Él. O tal vez tú mismo, tú misma estás sufriendo porque estás amargado, no tienes nada. Tal vez piensas que esta época de diciembre es una época de sufrimiento. Pero tengo para decirte que de ti el Señor va a sacar una gran nación. Un pueblo poderoso si te lo propones. Ora en el Señor, ten fe, descansa en Él y tenlo por seguro que su palabra se va a cumplir también en ti, así como se cumplió en Belén. Después de muchos años, nace el Salvador del mundo. Y tal vez hayas sufrido durante mucho tiempo, y es el momento de recoger todo lo que has sembrado. Descansa en el Señor, ten fe, y serás levantado como una gran nación. Padre, gracias por tu preciosa palabra. Gracias por prepararnos con esperanza acerca del nacimiento de tu amado Hijo, y que esa esperanza se hace vida en nosotros, aquellos que creemos y confiamos en ti. En el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús oramos. Amén y amén.